al estudiar la palabra del Señor, pues ir entendiendo cada vez, digamos, en la misma palabra, pero a medida que uno va avanzando en la vida espiritual, va uno comprendiendo más cosas, y va uno entendiendo más cosas, o las va entendiendo a la medida de cómo uno va avanzando. Nunca termina, nadie es perfecto, nadie llegará a la perfección, pero sí tenemos que ir avanzando en muchas cosas. Lo que está vivo tiene que crecer. El Señor Jesús nos dio vida. Y lo que está vivo está creciendo. Y alguien me dijo alguna vez, pastor, yo ya no crecí, ya tengo más de tantos años y ahí ya me quedé. Pero dice que el Señor Jesús crecía en sabiduría y en gracia. Pues mire que uno puede seguir creciendo. En sabiduría y en gracia podemos seguir creciendo. Amén. Entonces hay crecimiento y estamos llamados a crecer. El texto que leímos, Romanos 6:22, estamos tratando una temática que ya conocemos, es ser siervos de Dios, ¿sí? Servir a Dios, ¿sí? Lo que dice la Escritura, ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Quiere decir que el proceso por el cual Dios nos liberta del pecado, al libertarnos del pecado nos convierte en siervos. ¿En qué se convierte una persona cuando es libre del pecado? Siervo de Dios. O sea que todos nosotros somos llamados a ser siervos de Dios. ¿Cierto? Ahora la pregunta es, ¿qué necesitará Dios? Si uno dice, yo soy siervo de alguien, esa persona necesita cosas mías, o que yo haga cosas. Servir, que lo obedezcamos, fiel, obediencia. La palabra siervo significa servir. Servidor. ¿Qué quiere Dios? Que sirvamos a Dios. Exacto, que le sirvamos. Pero la pregunta es, ¿qué necesita Dios? Nada. Él no, nosotros. ¿Quiénes somos los que necesitamos? Nosotros. Entonces el servicio a Dios es un servicio a quién? Hablando ya en términos prácticos. A las demás personas, aún a nosotros mismos. ¿Cierto? O sea, Dios se da por bien servido si usted le sirve a otra persona. Amén. Ve que hay un texto, creo que la otra vez lo mencionamos, cuando dice, ¿cuándo me diste de comer? Y ¿cuándo me viste desnudo y me viste de... Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo pasó eso? Si tú eres Dios. Cuando tú lo hiciste con otra persona. ¿Listo? Esto nos lleva a entender cosas de fondo. ¿Cuáles son los planes de Dios? Porque el pecado y el pecado que en realidad qué es lo que hace con nosotros. Y vamos a entrarnos dentro de un concepto que estamos estudiando ahora que se llama principios. La idea es que podamos entender el caminar de la vida cristiana, ya no desde el no haga o sí haga, o si algo es bueno o es malo, sino desde el punto de vista bíblico, cuál es el principio de bendición que hay en algo para que nosotros lo hagamos. ¿Listo? En eso hemos venido estudiando, en eso hemos estado en ayuno, Naomi ha estado ahí ya en un seminario intensivo, vamos a decir. Ahora ella nos va a compartir, ¿verdad? Bueno, entonces, libertados del pecado, constituidos siervos de Dios. Eso quiere decir, ya tenemos, como quien dice, una profesión, ya tenemos, ¿cómo le podemos llamar a eso? Una ocupación, un nombre, que soy siervo de Dios. En términos normales, hablando en términos normales, a nadie le gusta ser siervo. ¿Listo? O sea, ser siervo es algo que no le llama la atención al ser humano de entrada. ¿Listo? Por eso el Evangelio choca contra la mentalidad natural del hombre, porque empieza a ofrecerle cosas que uno de entrada uno rechaza.
venga el evangelio, libre del pecado. ¿En qué va a constituir? ¿A dónde van a poner? El siervo. ¿Cómo así? ¿Listo? Entonces, como que tenemos cierto rechazo a ciertas cosas, pero en realidad no, bueno, vamos entendiendo que los planes de Dios son bien hechos y que ser siervo de Dios en el entendimiento del plan de Dios es un privilegio. No todo el mundo es siervo de Dios, porque para ser siervo de Dios, ¿qué se necesita que pase? Libertado del pecado. Entonces, si no estoy libre del pecado, no puedo ser siervo de Dios. Ahora que soy libre del pecado, soy hecho siervo de Dios. Entonces, ser siervo de Dios es un privilegio. Quiere decir, Dios me tomó a mí, hizo algo conmigo y me puso aquí. O sea, que ser siervo de Dios es parte de la obra de Dios en nuestra vida. Dice, pero bueno, me hubiera puesto en alguna posición de renombre, ¿cierto? Y en realidad sí. La iglesia, el que es siervo de Dios, hace parte de la iglesia y la iglesia es la esposa del Cordero. Dios dice que lo hizo reyes y sacerdotes, embajadores del reino. O sea que ese servidor, ¿cierto? Y así lo vemos desde otro punto de vista, ya entra en un ambiente de gloria, de estatus, que no es cualquier servidor. Porque es un servidor ¿de quién? De Dios. ¿Listo? Entonces alguien podrá decir, yo tengo un buen trabajo, ¿cierto? Trabajo en la Volkswagen, ¿cierto? Sirvo a la Volkswagen, ¿cierto? Y eso está bien, ¿no? Soy profesor de una universidad, ¿de cuál? Del TEC de Monterrey, del Iberoamericana, no sé. Pero ¿quién puede decir yo le sirvo a Dios?